Colosenses 1, versículos de 15 al 20. Dice allí la palabra de Dios, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, grande eres tú. Una vez más nos disponemos a predicar tu palabra, a aprender de ella, a enseñar de ella. Es una labor ardua y nosotros reconocemos cuánta insuficiencia tenemos. Estamos hablando de la palabra del Dios de los cielos. Nosotros somos hombres, barros. Muchas veces nuestra arcilla no es buena, pero tenemos un gran alfarero que eres tú. Amén. Es por eso que te pedimos que nos ayudes y nos utilices como instrumento. Y permitas que esta palabra moldee nuestras vidas y nuestro ser a la gloriosa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bien, hermanos, alguien expresó que uno de los hechos de la mentalidad humana es que uno no piensa más de lo que se ve obligado a pensar. Muchas veces las circunstancias y las situaciones difíciles nos obligan a pensar, a tomar decisiones y también a declarar definiciones. En el siglo IV se levantó en la iglesia, aún en el seno del Imperio Romano, una herejía conocida por arrianismo, debido a que su autor era un presbítero alejandrino que vivió sobre el 318 después de Cristo. Se llamaba Arrio, por eso la herejía toma el nombre de su autor, arrianismo. Y fundamentalmente atacaba la naturaleza de Jesucristo. Tal herejía sostenía que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero Arrio decía que no era eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. Esta es una forma de unitarismo y afectaba fundamentalmente la doctrina de la Trinidad. Esta torcedura escritural de Arrio pronto se hizo popular y corrió por la iglesia, convirtiendo a no pocos obispos en arrianos o en unitarios. En contraposición a esta herejía, hermanos, se levantó un obispo que fue conocido por la posteridad como Atanasio el Grande, a pesar de su baja estatura. Era un hombre de baja estatura, pero se conoció como Atanasio el Grande porque grande fue su obra. Y este hombre se erigió en campeón defensor de la verdadera fe, combatiendo el arrianismo. De tal controversia, es decir, de tal choque de opiniones, nació lo que posteriormente se conoció como el credo de Atanasio, pues la gente lo atribuyó a su autoría a este creyente, pero que también se le conoce como credo niceno, y es una extraordinaria declaración doctrinal acerca de la Trinidad, muy específica en detalles, para que no volviera a pasar algo como lo de Arrio. La iglesia dijo: creemos esto de las Escrituras y echamos fuera todas las demás cosas que no digan lo que nosotros estamos diciendo aquí. Hasta que la iglesia se vio confrontada con alguna herejía peligrosa,
no se dio cuenta de las riquezas de la ortodoxia. No había promulgado credos bien específicos que declaraban bien los detalles de las doctrinas. Es característico del cristianismo, hermanos, que siempre puede producir nuevas riquezas para hacer frente a nuevas situaciones. Cuando Pablo escribió Colosenses, no estaba pensando en el vacío. Él no estaba escribiendo ideas que le venían a la mente. Estoy siendo inspirado y de pronto tuve esta idea y la puse, y de pronto tuve otra idea y la puse más. No, se puso a escribir para salir al paso a una situación bien definida que estaba ocurriendo en la iglesia de Colosas. Había una herejía acechando a la iglesia de Colosas. Epafras, quien se cree que era uno de los pastores de esa iglesia y su seguro fundador, lo visita y le cuenta acerca de esto. Se están levantando falsos maestros que están enseñando tales cosas en la iglesia. Esta herejía, como dijimos en un sermón introductorio a esta serie, comprendía algo acerca del gnosticismo, que era una corriente de pensamiento que está relacionado con el griego platónico, es decir, con las ideas de Platón, y se caracterizaba por un dualismo filosófico. También esta herejía pretendía guardar algunos rituales judíos, adoraban ángeles, tenían visiones extraordinarias, y ellos creían que había un conocimiento superior o secreto sin el cual nadie podía ser salvo. ¿Quieres ser salvo? Tienes que llegar a ese conocimiento secreto, superior, místico. Si no, no estás completo. Era Cristo más conocimiento. Sí, Cristo, pero Cristo más ritualismo. Cristo, pero Cristo más misticismo. ¿Recuerdan la ecuación matemática que compartíamos al principio y que caracterizaba la epístola, hermanos? Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Este es un argumento esencial para Pablo y lo va a desarrollar una y otra vez en esta epístola. Cristo y nada más. Los gnósticos sostenían que la materia era mala y que todo lo relacionado con las cosas espirituales era buena. Eso es lo que se conoce como un dualismo filosófico. Por lo tanto, un Dios bueno no puede crear una materia mala. Entonces Dios, decían los gnósticos, escuchen eso, comenzó a enviar emanaciones de sí mismo o espíritus como olas en un lago. Muchas emanaciones. Las primeras emanaciones de Dios eran moralmente neutrales. Otras emanaciones eran moralmente buenas, pero a medida que había más emanaciones de Dios, las últimas o más lejanas emanaciones eran malas, a tal punto que muchas diferían notablemente del origen del que emanaba. Las últimas emanaciones de Dios no se parecían al Dios del cual emanaba. Una de esas emanaciones se volvió lo suficientemente mala como para crear un mundo malo. Cristo era una emanación buena, pero solamente eso. Para esta herejía, Cristo era un espíritu salido de Dios, un espíritu bueno, quizás un gran maestro, tan bueno que era la criatura más excelsa creada. No sé si te están dando cuenta del trasfondo de esta herejía, hermanos, y lo perjudicial que estaba haciendo. Este es el contexto por el cual Pablo escribe esto. Pretendía socavar las mismas bases de la fe cristiana y por medio de ella su autor original pretendía destruir la piedra angular de esa fe, porque los autores de las herejías no son las personas. Las personas albergan las ideas y las dicen, pero el autor de las herejías es el diablo. Pretendía socavar los principios, los fundamentos de las bases de la fe cristiana. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el cristianismo es Cristo. Cristo es la esencia del cristianismo. Cristo es su fundamento.
Cristo es su médula y su corazón. Toda la fe cristiana se sostiene en la persona y la obra de su Salvador. Así que si anulamos la obra y la persona de su Salvador, se derrumba el cristianismo y se convierte en una religión de hombres. Pero quizás el único aspecto positivo que por aplicación traen las herejías, no es su naturaleza, sino por aplicación, es que obligan a la iglesia a declarar la ortodoxia. Y a consecuencia de esta absurda y horrible herejía, se redactó una de las afirmaciones más sublimes y extraordinarias del Nuevo Testamento y de la Biblia en general. Tenemos delante en estos textos, hermanos, una declaración, una confesión de fe increíble, escrita por la pluma de Pablo, pero inspirado por el Espíritu Santo, que haríamos bien en atender y estudiar para la fortaleza de nuestra propia alma y nuestra propia fe. Amén. Si tu Señor y Salvador es Jesucristo, debes atender lo que vamos a ver, lo que estamos leyendo aquí. De hecho, hermanos, quisiéramos lanzar un reto a la iglesia, y es de aprendernos de memoria estos versículos para así aprovecharlos más. Son 5 versículos. Es un proyecto juntos que pretendo que hagamos de memoria. Colosenses 1 del 15 al 20. Vamos a leérnoslos de memoria ahora que estamos predicando este texto. Lo vamos a leer de nuevo, se lo aprenden en sus casas, pero trataremos de hacer eso, hermanos, para tener esas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón constantemente. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este texto, hermanos, muchos lo consideran como un himno de la iglesia primitiva, o por lo menos como un himno adoptado y modificado por Pablo, que lo coloca aquí para satisfacer las necesidades de enseñanza a los creyentes de Colosa. Sea cual sea el asunto, es algo que tenemos a nuestras manos, inspirados por el Espíritu Santo. Algunos refieren que incluso pudo haber sido compuesto por Pablo, o que él conocía y aprovechó, como hizo en otras ocasiones, con otros signos. Por ejemplo, hermanos, hay otros signos en el Nuevo Testamento que se cantaban en la iglesia primitiva y que Pablo lo plasmó en sus epístolas. Un ejemplo, 1 Timoteo 3:16, que también es una composición muy parecida a la que estamos analizando hoy. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es otro himno. Así que comenzamos a adentrarnos en este tesoro escritural. Y para eso le vamos a proponer, hermanos, dividir el texto en 3 encabezados principales. El mensaje central del texto es la preeminencia de Cristo. Cristo es preeminente. ¿Qué queremos decir con que Cristo es preeminente? Bueno, queremos decir algunos sinónimos de la palabra preeminencia, que no es una palabra muy utilizada. Queremos decir que es preponderante, que es superior, que tiene la supremacía, que tiene dominio, que tiene ventaja, que tiene privilegios por encima de todos los demás. Amén. Eso es lo que queremos decir con que Cristo es preeminente. Y
el tema central del texto es la preeminencia de Cristo. Así que queremos dividirlo en tres encabezados principales. En primer lugar, el versículo 15 va a ser el primer punto de nuestro bosquejo, la preeminencia de Cristo de manera general. El segundo punto de nuestro bosquejo va a ser la preeminencia de Cristo en la creación, versículos 16 y 17. Y el tercer punto de nuestro bosquejo va a ser la preeminencia de Cristo en la redención, versículos 18 al 20. Así que vamos a estar viendo la preeminencia de Cristo de manera general, en la creación y en la redención. Así que sin más, hermanos, vayamos al primer punto de nuestro bosquejo, la preeminencia de Cristo de manera general. Y aquí les estoy adelantando que esto va a consumir todo nuestro sermón de hoy, este primer punto. Después, en sermones posteriores, veremos los otros dos puntos de nuestro bosquejo. Versículo 15, hermanos, de Colosenses. La preeminencia de Cristo de manera general dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta es una gran definición de Jesús. Es una definición de la esencia de Jesús. Los versículos anteriores, hermanos, nos permiten asegurar que Él, esa palabra con que comienza el versículo 15 y que lo vamos a ver repetida muchas veces en el texto, es indudablemente Cristo. Por ejemplo, cuando vamos al versículo 13 del capítulo 1, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí nos introduce a Cristo. Y después en el 14 dicen que entendemos redención por su sangre, perdón de pecado. ¿De quién está hablando? De lo que habla el versículo 13 de Cristo. Él es la imagen. Él es Cristo. Ese Él que encontraremos en el texto. Todo el texto es un texto cristocéntrico. Es Cristo. Pero nos dice el texto no solamente que Él, sino nos dice que Él es. Y esa es una conjugación del verbo ser en tercera persona. Él, hermanos, Él con letras mayúsculas, estamos hablando de Cristo. Él es. Y esto nos introduce en lo que se va a decir posteriormente. Es decir, hermanos, todo lo que después leamos en esta declaración de fe está dirigido a manifestarnos la esencia, la naturaleza, la médula de nuestro Señor Jesucristo. Él es. Las características de su persona, de su carácter, su obra, todo tiene que ver con esto. ¿Quién es Cristo entonces? ¿Quién es? Bueno, hermanos, vamos un momento primero a algo. Recuérdense una vez más el contexto en el cual Pablo está escribiendo esto, el dualismo filosófico, el dualismo de los gnósticos. Los herejes enseñaban que Jesús era una emanación buena, por lo tanto no podía tomar un cuerpo, porque una emanación buena de Dios no podía tomar un cuerpo material que es esencialmente malo. Recuérdense que ellos pensaban la materia es mala y el espíritu es bueno. Así que un espíritu que salió de Dios no puede tomar un cuerpo malo. Por lo tanto, Jesús podía ser como una especie de fantasma, algo visible pero corporalmente no tangible. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Pablo rebate con celeridad esta herejía, este dualismo gnóstico, y dice: Él no es un fantasma. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Comienza diciendo Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen aquí es la palabra en griego icon, de donde viene nuestra palabra ícono. Y es una palabra bien importante para entender la idea. Y esto incluye dos conceptos. En primer lugar, incluye el concepto de semejanza. Se usaba para referirse al proceso de fabricar monedas.
el original de la moneda se comprimía contra una sustancia suave como la cera, y después de endurecerse esta sustancia, esa copia se usaba de molde para las diferentes monedas, de tal manera que todas las monedas fueran un reflejo exacto del original. Pero también tiene otro criterio la palabra, que es el de revelación. Es decir, Cristo revela y manifiesta la naturaleza del Dios invisible. En el sentido estricto de la palabra, es la revelación exacta de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, para entenderlo mejor, Jesús es la reproducción exacta de Dios. No es una emanación, es exactamente Dios, Cristo. Y eso es lo que nos quiere decir aquí. Sin embargo, esto nos recuerda, porque estamos diciendo aquí, y se pueden levantar varias dudas, Cristo es la imagen de Dios invisible. Pero nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27, que ahí la Escritura nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es una idea que se repite en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como muestra un botón, 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, ¿quién? El varón, es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Nos está diciendo que el hombre es a imagen de Dios, y aquí nos está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Será lo mismo? Es el mismo concepto. La palabra imagen se está utilizando. ¿En qué sentido esto es así? Bueno, el hombre está hecho imagen de Dios, pero no es una imagen perfecta de Dios. Tenemos y compartimos algunas características de la persona de Dios. Por ejemplo, hermanos, los seres humanos podemos razonar. Somos criaturas inteligentes. Es por eso que la vida humana tiene dignidad, porque está hecho imagen de Dios. Toda vida humana tiene dignidad. No importa de qué condición económica tenga, ni a qué raza pertenezca, ni nada por el estilo. La vida humana tiene dignidad. Es por eso que no podemos estar de acuerdo con el aborto, ni con nada de eso, ni con la eutanasia. Porque es una vida digna, porque lleva la imagen de su creador. Tiene algunas características de Dios. Podemos razonar, somos criaturas inteligentes, poseemos intelecto, podemos llegar a conclusiones, podemos diseñar, podemos construir de acuerdo a ese diseño. Somos seres morales que conocen el concepto del bien y del mal. Esto es bastante difuminado en la persona que no es creyente, hermanos, que distingue algo por la gracia común de Dios, pero ya vemos en nuestras sociedades cuánto ataque hay al concepto del bien y del mal. No hay valores morales absolutos, todo depende del cristal con que se mire. Tú tienes tu verdad y yo la mía. Solamente que cuando él recibe las consecuencias de ese relativismo, comienza a pensar que el relativismo no es bueno. Solo con la regeneración, con la conversión de nuestra alma, podemos ver claramente el bien y el mal y adoptar la ley moral de Dios como nuestra ley. Hay algunas características de la persona de Dios en el hombre, pero indiscutiblemente, hermanos, aunque el hombre desee todo lo contrario, pues la tentación y el pecado de nuestra raza sigue siendo la misma que hizo cuando cayeron nuestros antepasados Adán y Eva, seréis como dioses, y eso es lo que quisiera ser el hombre, un Dios. La gran realidad es que no lo es. No lo es. Por ejemplo, hermanos, no somos omniscientes. No sabemos todo. No conocemos los pensamientos más profundos de los demás. No somos omnipresentes. No podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo, aunque algunos anhelaran que eso fuera así, no lo es. No somos todopoderosos, aunque algunos se sientan así, realmente no lo son. Y todo esto es porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Pero el texto no nos dice en ninguna parte que Cristo refleje la imagen de Dios como el hombre,
sino que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es su reproducción exacta. El hombre refleja la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. ¿Están entendiendo la diferencia, hermanos? Dios, tal como nos revela la Biblia, es invisible. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:17 nos dice el texto: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Antiguo Testamento, Israel adoraba a un Dios invisible. Los griegos y los romanos tenían estatuas que representaban a sus dioses, que eran estatuas finitas y representando los límites de esos dioses a imagen de sus creadores. Porque el hombre los creaba a imagen del hombre. Eran muy humanos esos dioses. Pero esto no podía ser con el Dios de Israel, pues ninguna obra hecha de manos humanas podía representar la gloria y la inmensidad de Dios. Es por eso que los dos primeros mandamientos de la primera tabla de la ley aluden a este asunto como idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Y acto seguido dice: y no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cualquier intento, hermanos, de llevar a Dios a la imagen de una criatura inferior es rebajar la grandeza, el carácter y la inmensidad de Dios. Y es ipso facto una rebelión contra el Señor. Y es idolatría, porque entonces estamos adorando a un Dios que no existe. Porque nuestro Dios no es finito así. Ese es el principio que presenta Cristo en Juan capítulo 4, en su conversación con la mujer samaritana, cuando está hablando de la adoración. En el versículo 24 Cristo le dice: Dios es espíritu, un espíritu es invisible, por tanto es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no tiene cuerpo, Dios es invisible. Ahora, esto nos hace preguntarnos, hermanos, ¿cómo puede tener imagen lo que es invisible? Nosotros encontramos un argumento lejano, por ejemplo, en Romanos 1:20, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y lo que está diciendo Pablo ahí, nadie tiene excusa para decir que nadie le habló de Dios, porque tenía que haber llegado a la conclusión que existe un Dios, nada más mirando la creación. Según el texto, mirando las cosas visibles de la creación, nosotros podemos llegar a conclusiones porque se hace evidente que hay un Dios. Se hace visible lo invisible. ¿Cuáles? El texto nos indica que hay Dios y que es poderoso para crearlo todo. Mirando la creación, usted dice: aquí tiene que haber un diseñador, y es un gran diseñador. Eso es poderoso. Mira todo lo que creó. Pero lo que nos está diciendo el texto es más que eso, hermano. El texto nos dice que el Dios invisible se ha hecho visible. El texto nos indica que si queremos ver a Dios, en otras palabras, hermanos, miremos a Cristo. ¿Tú quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios puede ser conocido por medio de Jesucristo. Filipenses 2, del 5 al 8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios. El Dios invisible se hizo visible en Cristo. Aquí en este texto de Filipenses dice que Cristo, siendo en forma de Dios, la palabra forma aquí es la palabra morfo en griego, que no indica la silueta de algo. No es que Cristo sea como un esbozo, una silueta de Dios. No, es que ese algo perfile el original. No es que ese algo perfile el original, que sea una silueta, sino que es el conjunto de características que hacen que ese algo sea algo y no otra cosa. Eso es lo que quiere decir la palabra. No podemos pensar en Cristo, hermanos, como un boceto de Dios, porque pensar en algo así es idolatría. Cristo es Dios y nada menos que Dios. Solo por Cristo podemos ver a Dios. Es la réplica perfecta. Eso es lo que nos está queriendo decir el texto. Los hebreos siempre pensaron en la persona de Dios en términos de lo que Dios dijo. Por ejemplo, Juan nos dice que a Dios nadie lo vio jamás. No lo podían ver, pero lo podían oír. En el Antiguo Testamento es reiterativo el hecho de que la palabra de Jehová vino a tal o más cual persona. Es el caso de los profetas. La manifestación de Dios en ese tiempo fue fundamentalmente verbal. Al comenzar el Evangelio de Juan, hermanos, encontramos que en el principio era el verbo. Y cualquiera diría, es la palabra. Más adelante nos dice que ese verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Seguimos hurgando en el Nuevo Testamento. Hoy nos encontramos con Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, manifestación verbal de revelación verbal a los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la palabra homoousios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios se manifestó en tiempos anteriores verbalmente por los profetas. Su manifestación fue de palabras. Nadie lo vio, solamente recibían su palabra y las obras de Dios. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y solo por el Hijo. Mis amados hermanos, esta es una aseveración grandiosa. Cristo es la manifestación final y total de Dios. La palabra, el verbo de Dios es Cristo. Pero no solamente su manifestación verbal, sino que la persona de Cristo es la manifestación total y completa de Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? Conoce el carácter de Cristo. ¿Quieres saber la naturaleza de Dios? Ahí está Cristo. ¿Quieres ver cómo Dios obra? ¿Cómo obra Cristo? Nada ni nadie puede representar a Dios de una manera fiel. La única imagen que puede representar a Dios es Cristo, pues Cristo es Dios encarnado. Es como dice el texto de Hebreos que acabamos de leer, la imagen misma de su sustancia. Esta es la misma esencia. Eso quiere decir que posee todos los atributos, que posee toda la gloria, que posee todo el poder y toda la majestad que hacen que Dios sea Dios. Es el término homoousios.
que es el que se utiliza en el credo niceno, que hablábamos al principio, y lo que quiere decir es que es de la misma sustancia o esencia, que es consustancial con el Padre. Es de la misma esencia, de la misma sustancia, es Dios. Y eso nos enseña algo también, hermanos. ¿Saben qué nos enseña? Que Dios puede ser conocido, pero solamente puede ser conocido a través de Cristo. El Dios de los cielos puede ser conocido, pero solamente puede ser conocido a través de Cristo. Cristo es la revelación final y perfecta de Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que no está diciendo nadie va al Padre, sino que viene, porque Él es el Padre seguro. No se puede conocer a Dios de otra manera. El cristianismo en este punto es excluyente, hermanos. Solo Cristo y nada más. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El único camino al Padre, la única verdad y la vida es Cristo. No necesitamos nada más. Mis queridos hermanos, no necesitamos nada más. Ni más revelaciones, no las necesitamos. Ni más conocimientos misteriosos, no los necesitamos. No necesitamos más rituales. No necesitamos más cosas semejantes. Solo necesitamos a Cristo. En los versículos que siguen, en este capítulo 14 de Juan, sobre todo los del 7 al 11, está un poquito más claro. Dice allí: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, cuando él habla eso, le dice: Señor, ¿cómo que a tu Padre le hemos visto? Muéstranos al Padre y nos basta. Trasfondo judío, a Dios nadie lo ha visto jamás. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es la respuesta directa a la pregunta: muéstranos al Padre. Cualquier otra cosa es una distorsión del texto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, ¿creemos eso? Amén. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, la misma sustancia, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Más claro no pudo ser el Señor a Felipe. Es una gran revelación. Dios, Felipe, está delante de ti. Cuando te hablo, te estoy hablando, Dios te está hablando. Cuando hago una obra, Dios está orando delante de ti. Este carácter que tú estás mirando es el carácter de Dios. Dios se hizo visible en Cristo. Dice Calvino: debemos tener cuidado de no buscar a Dios en algún otro lugar, puesto que aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca resulta ser un ídolo, un Dios falso. No busques nada fuera de Cristo. Y hermanos, esta iglesia debe ser fiel a eso. Nunca busquemos nada fuera de Cristo. No nos hace falta más nada fuera de Cristo. No nos es necesario otro fundamento. Cristo y su palabra, Cristo y su palabra, Cristo y su palabra. Samuel Pérez Milo, en su comentario a los Colosenses, dice también: en relación con el Padre, Cristo es la imagen absoluta, definitiva y perfecta.
Él es la imagen del Dios invisible. Qué majestuoso Salvador, hermanos. Dios hecho hombre. Tenemos a un Dios que tiene un carácter moral perfecto. Tenemos a criaturas que fueron hechas por ese Dios, y en vez de agradecer que ese Dios los creara y los sustentara, pues se rebelan contra Él y pecan una y otra vez. Ese Dios, por ser justo, tiene que manifestar su ira sobre ese pecado, sobre esos pecadores irredentos, esos pecadores rebeldes que no se rinden ante su majestad porque quieren seguir haciendo su voluntad. Pero en vez de desaparecerlos completamente, Él se hace una de esas criaturas y paga en la cruz del Calvario la ira, los efectos de la ira que esas personas tenían que sufrir por ser pecadores. Y después de eso, muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre por ellos y les ofrece gratuitamente el Evangelio. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Eso que tenemos en la mano es un don gratuito, pero que costó mucho. Le costó el derramamiento de sangre al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y está dispuesto para ti, si de verdad, de manera honesta, tú vienes al Señor arrepintiéndote de tus pecados y tus rebeliones y comienzas a confiar en ese sacrificio como el único que te puede dar vida eterna. Así que Él es la imagen del Dios invisible. Pero el texto nos enseña algo más, hermano. Nos enseña que Él, que ya vimos que es Cristo, es el primogénito de toda la creación. Recuérdense que estamos hablando de preeminencia. Y este es un término que se ha utilizado para crear controversia en cuanto a la eternidad de Cristo. Muchas herejías, como la de los testigos de Jehová, que son dignos seguidores de Arrio, sostienen que Cristo es un ser creado, es una criatura exaltada, pero creado al fin y al cabo. Y ponen como ejemplo, dentro de muchos argumentos, textos como este. Si Él es el primogénito, entonces Él es el primero en ser creado. Las demás cosas vinieron después. Él es el primogénito. Mira la palabra primogénito. Primero en ser creado. En relación a esto, hermanos, podemos decir que primogénito no siempre se utiliza para referirse al primero de una serie. Se usa para hablar también de aquel que es primero en rango, en dominio y en autoridad. La palabra griega es el término prototokos, que significa posición, rango, primacía, no significa cronología. Es decir, el término alude a primacía, no está enfocado en el tiempo. Por ejemplo, encontramos en Éxodo 4, del 22 al 23, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El término está usado en este mismo texto de dos maneras. Voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Quién? El hijo más grande o el primer hijo del faraón. Va a ser muerto, tu primogénito. Pero también el Señor le llama a Israel su primogénito. La pregunta es la siguiente: ¿es Israel la primera nación creada por Dios? ¿Fue eso? Claro que no, hermanos. Cuando el Señor creó Israel, la creó con muchas naciones existentes y más antiguas que ella. De hecho, le puso en una tierra de la cual tenía que desplazar a naciones que ya existían primero que ellos. Israel no era la primera nación creada, pero sí era la nación del pacto, era su pueblo. Todas las naciones debían mirar a Israel para conocer a Dios. Aquí está hablando de rango, no de tiempo. Le llama primogénito. En el Salmo 89, 27 encontramos un ejemplo todavía más claro. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Entienden ahí el concepto? Aquí el concepto de primogenitura
se asocia con la exaltación. El primogénito no sería la primera persona en ser rey de la tierra, sino el más excelso de la tierra. Es rango, aquí no se habla de tiempo, sino de rango. Otro argumento, hermanos, es que en el versículo 17, que veremos en otro sermón, aclaro, Pablo dice que Él es antes de todas las cosas, y se está refiriendo a Cristo, en este mismo texto. Él es antes de todas las cosas. Seguimos hablando de es como esencia. Él es. Él no fue creado con las cosas, siempre existió. Si Él fuera creado, si el texto diría que Él fuera el primero de todas las cosas, que Él fue la primera de todas las cosas, pero eso no es lo que dice el texto. Dice Él es, y ese es un presente continuo. Siempre es, antes que todas las cosas. Antes que apareciera la primera creación, todas las cosas, ya Él es. Ahora, mis queridos hermanos, quizás el argumento más contundente aquí es que la Biblia llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios. Lo llama el primogénito, pero lo llama el unigénito. La palabra griega para unigénito es monogenes. Mono, que significa único, y genos, que significa tipo o clase. Es único en su clase. Eso es lo que quiere decir la palabra. De ahí la palabra genocidio. Genocidio quiere decir cuando hay una matanza grande de algún tipo de clase en la humanidad. Una tribu, una nación, una raza. Cuando se matan a muchas personas de ese tipo, entonces se habla de genocidio. Porque eso es lo que quiere decir genos, de monogenes. Cuando la Biblia dice que Cristo es el unigénito del Padre, está diciendo que como hijo, Cristo es el único en su clase, el único en su tipo. Por ejemplo, hermanos, los creyentes somos hijos de Dios, ¿sí o no? En adopción. Pero Cristo es hijo de una manera que nadie más lo es. Por ejemplo, si nosotros vamos a Juan, capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense que la gramática en el texto no dice, subo a nuestro Dios, al Dios de ustedes y al Dios mío, porque la filiación que yo tengo con ese Dios es diferente a la que tienen ustedes. Hay una relación diferente entre nosotros y Dios, y Cristo y el Padre. Él es nuestro Padre, pero no en la misma manera que Cristo, pues Cristo es su Hijo unigénito, el único en su clase. Es una relación diferente. Él fue engendrado, nosotros fuimos adoptados. ¿Entienden la relación, hermano? Amén. Ahora, pregunta número 1. Si Él es el único en su tipo o clase, ¿cómo puede ser el primero de muchos? No puede ser. Él es el único. No se está hablando de plural, el único. Por eso es el unigénito del Padre. Dice un santo del pasado, este hombre se llamaba Teodoreto de Ciro. Es considerado el último teólogo destacado de la escuela de Antioquía. Y reflexionando sobre esto, él decía, si es unigénito, ¿cómo es primogénito? Si es primogénito, ¿cómo es unigénito? Pero sin embargo, en los santos evangelios ha sido llamado unigénito. Es por tanto primogénito de la creación, no como si fuera hermano de la creación. Pues, ¿cómo podría ser hermano de la creación y creador al mismo tiempo? Además, el divino apóstol, sigue diciendo Teodoreto, tampoco dice que es el primero en ser creado, sino primogénito, es decir, anterior a todo. Anterior a todo. Dice Hebreos 1:2, el texto que leíamos hace un momento, que Dios lo constituyó el heredero de todo. El único que tiene derecho a gobernar el mundo es Cristo. Él es entonces quien tiene toda la autoridad, Él es quien tiene toda la supremacía, Él es quien tiene todos los derechos sobre lo creado. Mi amigo que estás aquí, que no eres creyente, Dios tiene derechos sobre ti. Porque tú viniste a su existencia porque Él te creó.
Cristo es el dueño de esta creación, tiene preeminencia sobre él. Pero eso será el próximo sermón. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Hasta aquí, hermanos, llegaremos hoy. En sermones posteriores vamos a seguir aprendiendo de este maravilloso texto. Espero que hoy salgas de aquí más enamorado de Jesucristo. Solamente dos breves aplicaciones. La primera, hemos visto una pequeña faceta del Salvador y Señor que tenemos. Nuestro Dios no puede ser resumido en pocas palabras. De hecho, hermanos, cuando nosotros hablamos de cristología, uno de los retos grandes que tenemos es que con nuestras palabras podamos esbozar algo de la naturaleza de nuestro Salvador. Siempre se quedan cortas. Somos insuficientes y débiles ante eso. Cristo es mucho más de lo que podamos expresar. Sin embargo, la Biblia no para ahí. Dice que Dios nos trae a la salvación para hacernos semejantes a Cristo. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Él es la imagen del Dios invisible. No es que nosotros vayamos a hacer eso. Entiendan lo que estoy diciendo. Sino que esas perfecciones del carácter de Cristo, dice la Biblia que Dios nos trae a la salvación para hacernos semejantes a Él. Cada prueba que viene a tu vida, mi hermano, cada situación que nos parece asfixiante, tiene el propósito mayor de hacerte parecer más a tu Señor. ¿Qué gran Salvador es ese? Cristo. ¡Qué gran Salvador! ¿Saben? Dios está obrando en tu vida para hacerte semejante a Cristo. Esta vida terrenal no es un paseo, no es un viaje turístico, no es nada de eso. Esta vida terrenal para los creyentes es camino a la ciudad celestial. Cuando lleguemos a la ciudad celestial, seremos mucho más semejantes a Cristo que cuando comenzamos este camino. Para los no creyentes no, pero para los creyentes sí. En segundo lugar, hermanos, creer la verdad bíblica es algo serio. Debemos estudiar las Escrituras y estar seguros que estamos en la fe. Hay una gran diferencia entre estar en la fe y no. ¿Saben cuál? Que comencemos a apartar nuestra mirada de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a creer nuestros propios conceptos, cuando comenzamos a imaginarnos la vida tal como la vemos nosotros, cuando comenzamos a preguntarnos y a respondernos cosas sin ir a la verdad que Dios ha revelado, puede que te estés deslizando de la fe. Tal como creían los gnósticos que las emanaciones últimas eran malas y que no se parecían nada a la de Dios, bueno, tus pensamientos pueden actuar así, de tal manera que los últimos pensamientos no se parezcan a los que había antes cuando tú creías en las Escrituras. Ten cuidado, mi querido hermano. Lee la Biblia, estudia la Biblia y cree la Biblia. No te dejes llevar por ningún predicador. Que los predicadores hablen lo que Cristo ha dicho. Él es la revelación final de Dios, ningún predicador lo es. Nadie tiene la revelación final de Dios, es Cristo. Si alguien predica aquí lo que no está de acuerdo con Cristo, ese es un falso maestro. Creer la verdad bíblica es algo serio. Estudia la Biblia, cree la Biblia, profundiza tu vida en la Biblia. Quisiera traer una última aplicación a las personas que no son creyentes que están aquí. Dios ha provisto un gran Salvador. Dios, ese Dios creó todas las cosas. Ese Dios te creó a ti. De hecho, cuando nosotros vemos en ese versículo de este texto que dice que todas las cosas en Él subsisten, déjame decirte que aunque tú no quieras escucharlo, tu subsistencia depende de Cristo. Tú no crees en Cristo, pero eso es una gran realidad. Es decir, que tú no creas en la realidad no quiere decir que la realidad no exista, sino que tú estás desconectado de lo que existe. Cristo es el que te hace subsistir. Cuando tú te levantas por la mañana y respiras, es por gracia de Cristo. Cuando llegan alimentos a tu mano, es por gracia de Cristo.
Si pudiste ganar un dinero, es por la gracia de Cristo. Si tienes hijos, es por su gracia. Todo lo que tú tienes y que tiene que ver con tu subsistencia, tiene que ver con Cristo. Cuando tú pones a la subsistencia y todo lo que tienes en primer lugar y no a Cristo, estás haciendo un idólatra. Porque deberías agradecer y adorar al que te da todas las cosas. Entonces, yo te invito hoy a que vengas delante de ese Dios bueno, lleno de gracia y de bondad. Ese Dios que en vez de ira y acabar con tu vida, te está dando todos los días una nueva oportunidad de que vayas a resolver los problemas con Él. Porque bien como conversábamos por la mañana aquí con una hermana y que hemos dicho muchas veces en este púlpito, tú vas delante de Dios solo. Solo. Tu hijo no va contigo. Tu madre no va contigo. Tu hermano y tu esposo no van contigo. La iglesia no estará contigo. Tú estarás solo delante de Dios y vas a tener a Cristo como abogado o como fiscal. El mejor abogado que te absuelva de los pecados tuyos por la fe. Un fiscal, tu enemigo, el que te echará en el infierno. Así que yo te invito a que vengas hoy. No dejes pasar el tiempo es agotable. Ven allá, delante de Dios. Pídele perdón por las veces que te has rebelado contra Él. Pídele perdón por un espíritu acostumbrado a la rebelión contra Él. Y dile que te haga una nueva persona, que regenere tu corazón, que te regale la fe y que te traiga a Cristo. Confía en su sacrificio como la única cosa que tienes para pararte delante del Padre, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra. Dios es digno y tú no. Por lo tanto, tú tienes que revestirte de la dignidad de Cristo para que puedas tratar con Dios. Solamente así lo podrás hacer. Ve a ese Salvador, entrégale tu vida y dicen las Escrituras que vas a ser bienaventurado. Que la gracia de Dios te permita esto. Recuérdate, el tiempo expira y la vida también. Esta advertencia, esta exhortación que le estamos dando no va a ser para siempre, no es eterna. En algún momento va a expirar, va a ser caduca totalmente esa exhortación para ti, porque tú vas a terminar tus años y te vas a presentar delante de ese Dios. Y te voy a decir algo más: ese Dios no puede ser manipulado. La persona sí, pero ese Dios no. Él conoce lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Él conoce que tú estás lleno de ídolos. Él conoce que tú miras la mira con egoísmo en vez de con gracia. La única opción que tienes es arrepentirte de tus pecados e ir